Hola. Bueno, en este video les voy a contar cuál ha sido mi camino espiritual, mi proceso y por qué decidí crear contenido sobre todo el conocimiento que he acumulado estos últimos años. Antes de empezar, quiero aclarar que yo no practico ninguna religión. Simplemente, pues, como ya les voy a contar, he podido estudiar diferentes filosofías y crear mi propia filosofía, mis propias prácticas eh, espirituales. Así que, bueno, empecemos. Yo estudié muchos años en un colegio católico, aunque en mi familia no rezábamos mucho ni íbamos a la iglesia los domingos ni nada de eso, pero pues sí crecí bajo esta religión. Y ya cuando era un poco más grande, cuando tenía más o menos 16, empecé a hacer yoga. Tenía un profesor increíble y me empecé a interesar por todos estos temas de espiritualidad, sobre todo de la India. Luego, una persona muy cercana a mí era cristiano y pues yo pude asistir a la iglesia y conocer un poco más a Jesús, pero pues nunca fui cristiana y simplemente como que eso me permitió pues tener una relación como más directa con Dios y quitarme un poco esta idea del Dios que castiga o que, ¿sabes? Y bueno, también conecté un montón con la música porque, pues, repito, nunca fui cristiana, pero sí me pareció bonito, pues, como esta conexión y estudiar un poco más de la Biblia, que no se hace mucho, en todo caso, en la religión católica. Fíjate, Dios, bueno, luego de conocer un poco más la Biblia, me mudé a Francia. Bueno, antes de mudarme a Francia, conocí a una amiga en Colombia que está súper conectada como, o sea, es súper espiritual y había estudiado Reiki y muchas otras cosas. Y yo la veía, o sea, ella vibraba como con una energía súper bonita y era esta mujer así súper despampanante, hermosa, o sea, yo quería ser como ella, ¿sabes? Y yo le consultaba muchas cosas, pues, que como que no entendía muy bien sobre la manifestación y todo esto. Y de hecho, bueno, esto ya fue en uno de mis viajes a Colombia, cuando ya vivía en Francia. Ella me dijo algo que yo en ese momento no entendí, que entendí más o menos este año o el año pasado. Y ella me dijo, es que tú viniste a iluminar. Y yo, ¿qué? O sea, básicamente ella me estaba diciendo que se me había encarnado en la tierra para iluminar. Y yo como, ok, bueno. Es un paréntesis porque obviamente con esta amiga pues tenemos contacto, pues no muy regular, pero como que es una persona que, sabes, que de esas que te inspiran un montón y que a lo largo del tiempo, incluso si no hablan muy seguido, pues ahí está. Mm, Ella es una persona que siempre me ha eh, como transmitido muchas enseñanzas que yo en el momento no entendía. Yo era como, pero ¿qué es esto? Y luego todo tenía sentido. Por ejemplo, el Hoponopono y bueno, otras cosas. Ya cuando llegué aquí a Francia, resulta que yo tuve 2 años en los que era en serio súper espiritual. O sea, leía un montón, consumía muchísimo contenido de desarrollo personal. Es que creo que ¿cómo decir? Mi era de conexión con el universo empezó por el desarrollo personal. O sea, yo empecé leyendo libros como sí, de superación, Tony Robbins y todos estos autores que pues mucha gente conoce. Y luego llegué a Oprah. Y entonces obviamente con Oprah, pues
conocí a otros autores como Eckhart Tolle y Michael Beckwith, bueno, otros. Y yo estaba como en shock, yo, ¿qué es esto? O sea, esto me habla mucho más, todo lo que ellos cuentan sobre una relación con la divinidad mucho más cercana y mucho más mm, personal, sin intermediarios. Yo, eso era lo que quería, o sea, lo que a mí nunca me había hecho sentido de la religión católica, incluso de la cristiana, era que siempre había como un intermediario, o el padre o el pastor, y yo no, o sea, yo quiero tener una relación con Dios directa, y pues también me parecía esto ya es como mi apreciación personal, y en ningún momento quiero como que las personas se sientan pues criticadas o algo así. Igual siento que si estás viendo este video, pues estás un poco abierto como a otros temas. Eh, en algunas ocasiones me parecía que las personas que asistían pues, a la iglesia no, como que no aplicaban mucho lo que se profesaba. Y yo, pues, pensaba como, ¿qué sentido tiene entonces? Que tú durante el servicio, la misa, lo que sea, eres como de una forma y se termina y te portas de cierta forma con las personas, no. Y am, entonces ya estando aquí en Francia es cuando yo empiezo como a consumir compulsivamente mucho contenido, mucha información y muchos libros. Paréntesis, es que estoy en uno de mis sitios favoritos, aquí cerca de mi casa, que es el Castillo de Versalles, el Parque del Castillo, y bueno, fin del paréntesis. Durante esos 2 años en que yo estaba consumiendo un montón de información espiritual, tuve la oportunidad de hacer un montón de tests como de personalidad, de enneagrama, bueno, un montón de cosas. O sea, todo lo que llegaba a mí, yo lo aplicaba, yo lo hacía, yo lo integraba. Y ahí, de hecho, empecé a aprender a interpretar mi carta astral. En ese periodo tuve una situación un poco difícil, que, bueno, no es el tema del video, o sea, seguramente se les voy a contar en otra ocasión. Pero durante esa situación, yo en realidad vi como el poder del universo en mi vida y sí pude conectarme un montón, pues, con mis guías o, no sé, algo más allá que me estaba guiando. Y literal, durante una semana en que yo estaba atravesando esta situación, yo estaba siendo guiada paso a paso lo que tenía que hacer. O sea, en el momento en que yo decidí que mi vida iba a cambiar, pues ese fue como el momento más difícil. Y, y siento que la vida te pone un montón de pruebas. Como, ¿es en serio lo que tú quieres? O sea, ¿estás segura de que quieres esa nueva vida? Y te llega con muchas tentaciones y muchas pruebas. Y cuando yo tomé la decisión, todo, o sea, el camino se abrió de una forma increíble y yo pude confiar en que sí había esa fuerza más grande que yo, que tenía como un plan y que si yo la escuchaba, mi vida podría ser mucho más maravillosa e increíble de lo que yo había soñado. Luego de esa experiencia, tuve como, no sé cómo llamarle, pero tuve episodios donde literalmente descargaba información, o sea, recibía información de mis guías, de los seres de luz. Y pues yo sin buscar y canalizar, porque en ese momento sí había escuchado, pero pues nunca me interesó cómo hacerlo. Y simplemente pasaba y yo, bueno, pues recibí información que, o sea, no había podido ser información que yo inventaba porque no conocía sobre esos temas. Y luego recibí información sobre cosas que iban a pasar en mi vida y pues ahí con todo el tema de astrología, con lo que me había dicho Liliana, pues yo dije, o sea, ya. Y la experiencia que tuve de conexión más profunda con la divinidad, pues dije, o sea, obviamente estoy siendo guiada y
y no tengo otra opción. No hay otra opción, sino no hay nada más que hacer que confiar. O sea, esto me encanta y me parece pues que no hay nada más bonito que realizar el plan de Dios en nuestra vida o del universo. Y tuve mi despertar de Kundalini, yo no tenía ni idea qué era, o sea, había escuchado una sola vez como que es una energía que está en el chakra raíz y que sube hasta el chakra corona, y yo, no, ok, o sea, no resonaba mucho conmigo. Y un día simplemente me pasó, yo obviamente no sabía que eso era lo que estaba viviendo, pero básicamente pues tenía todos los chakras abiertos y pues estaba en París o incluso aquí, tomaba el transporte público y me estaba chupando toda la shot de todo el mundo, hasta que me llegó como de nuevo, yo creo que una guía de los seres del luz que me dijo como, busca Kundalini. Busqué y encontré una terapeuta energética que había vivido lo mismo y ella me empezó a hablar, me empezó a decir como, ya vas a poder dormir, sé que llevas una semana sin dormir, y yo como, o sea, como sabe, bueno, no importa. Mm, Ella simplemente se conectó a mí y podía tener acceso como a toda mi información y me cerró los chakras, me explicó y yo, ok. Y a partir de ese momento mi vida cambió, o sea, yo ya llevaba un año sin comer carne roja. Ah, pero sí, mi vida cambió totalmente desde ese momento. O sea, sí siento que yo ya no tenía tanta necesidad de estar buscando como información afuera y libros y todo esto, aunque lo seguía haciendo, pero no como desde una necesidad de no me encuentro. Y obviamente pues tenía una conexión directa y muy interior con el todo. O sea, como que antes era Liz acá y el universo allá afuera, pero ahora yo había experimentado, si yo era parte de esto. Y pues mi vida cambió obviamente para bien, un montón de experiencias muy lindas, un montón de aves alrededor y un montón de gente mirándola. Les voy a mostrar un poco. Bueno, y ya cuando me quedaba un año para terminar la carrera, yo pues obviamente me hice un montón de preguntas, como que no sabía si quería ejercer la arquitectura toda mi vida, y consulté a un astrólogo que yo siempre he seguido, que es pues la persona que explica toda la astrología védica, la astrología de la India. Y, y yo le hice una consulta de carrera específicamente y él me dijo, o sea, vino a confirmar como toda la información que a mí me había llegado y que me había dicho pues mi mamá, mi amiga Liliana. De hecho, yo tuve una guía, o sea, mi mamá una vez me dio un mensaje como súper temprano, me dijo, son las 3 de la mañana, y Dios me despertó para que yo dijera esto, porque me mostró que tú vas a estar hablándole a miles, a millones. Eh, y yo estoy así, ¿verdad? Pero el caso es que ella me lo dijo y luego yo sentí como que eso iba a pasar y bueno, aquí estoy. Am, y eso pues conectó un montón con lo que me dijo el astrólogo y también pues él me dijo como que me dijo muchas cosas, pero lo que les quiero contar, ¡ay, qué divino, miren! O sea, estoy súper distraída porque es que miren, dijo que mi alma iba a estar totalmente plena cuando yo decidiera y cuando yo entrara en todo este tema de la espiritualidad y la sanación. Así que esa era como la última información que me faltaba para decidir hacerlo. Y bueno, en este momento, después de todas estas experiencias, se preguntarán en qué estoy. Sí he podido integrar como todos estos aprendizajes y todas estas herramientas de espiritualidad a mi vida diaria, y creo que después de haber trabajado tanto en mí, pues ya me es mucho más fácil como lidiar con cosas que antes me costaban un poco más. Y bueno, esto era lo que les quería contar. Antes, para recapitular, obviamente todos los caminos de todas las personas son muy distintos.
y dependen pues de las creencias, de la educación y todo esto, pero sí me parece que por muchas personas que he escuchado hay algunos puntos que son comunes. Entonces, primero está como una etapa de autoconocimiento, donde uno como que busca comprender quién es realmente, mm, como a nivel más profundo. Luego hay una conexión con lo trascendental o esta búsqueda de la divinidad del universo. Y después vienen como pues un periodo de búsqueda, de cuestionamiento, después de prácticas espirituales como meditación, oración, visualización. En mi caso, como les conté, pues fue yoga y ahorita estoy aprendiendo Qigong o Qigong, bueno, no sé bien cómo se pronuncia, pero básicamente es como hacer que la energía, el ki, em, circule armoniosamente por todo el cuerpo y todos los órganos y limpia los órganos. Pues se basa en la medicina tradicional china, o sea, en los 5 elementos. Otro punto que es común a muchas personas es esta búsqueda de significado. Siento que todas estas personas que vemos como referentes han pasado por buscar cuál es su propósito, cuál es su misión de vida, qué es como ese llamado que tienen que realizar y, y cuál es como ese, sí, como esa misión o propósito más allá de la carrera profesional. Otro punto es que obviamente entendemos que el crecimiento y la evolución son permanentes, entonces em, también eso pues le permite a uno tener paz y entender que es un proceso y no se trata de llegar a un destino, sino simplemente de evolucionar y de progresar. Y por último, integrar las prácticas y las enseñanzas a la vida cotidiana, que es, digamos, lo que hacemos. Em, en lo que uno trabaja todo el tiempo, porque pues como siempre estamos cambiando, nuestros hábitos también cambian. Bueno, esto era lo que les quería compartir. Besos.